Hola Liliana, Valeria Weise te saluda en Radio Buenos Aires. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Un placer, gracias por la invitación. Siempre La es verdad un gusto, siempre es un gusto hablar con vos y con toda la gracias. gente de la Escuela del Té que aportan tanto. Es tan importante cuando hay, viste, ese plus del amor por lo que se hace y se transmite. Y ustedes a través de la escuela lo hacen. ¿Cuánto tiempo ya de la escuela? La escuela la fundamos en el 2009, o Mirá. sea que llevamos bastante tiempo en esta temática y la verdad es que nos hace muy felices que hace 8 años pudimos hacer un acuerdo académico con la Universidad Abierta Interamericana Sí, y podemos ofrecer diplomaturas universitarias mirá. para todos los que quieran profesionalizarse en distintas áreas del té. Porque, a ver, tendemos a pensar en la sommelería, pero esa es una parte, está el mundo del blending, hay personas que arman formulaciones diferentes, mezclas, para poder tener una etiqueta de té. Después está el área de la etiqueta, de los modales, de los ceremoniales, que es un área muy bonita para quienes quieren organizar eventos. O sea, el té ofrece hoy muchas salidas laborales, muchas oportunidades para los emprendedores, entonces nos encanta compartirlo con aquellos que buscan eso. Es un mundo precioso, Liliana, y tan ancestral, ¿no? Milenario, el té, Tal cual. pero un poquito proyectándonos en esta fecha, ¿no? El 10 de junio y esta versión que por ahí, hoy decíamos, a ver, corregime si estoy mal, el té tradicional y demás milenario y uno lo deposita toda su historia en Oriente, pero el té helado lo referencia en Estados Unidos, ¿es así? Tal cual, es así. Y en realidad el té helado se toma desde mediados del 1800, bajo el formato de ponche, y eso se bebía en Europa. Fíjate vos Ah, que era el ponche, que era el té, no helado con hielo, pero el té natural, al que se le agregaba alguna bebida alcohólica y fruta. Entonces en las grandes fiestas se bebía el ponche, que tenía como base té. Pero bueno, eso fue algo que fue quedando en la historia. Lo más certero es lo que vos decís, a partir del año 1904, en que un vendedor de té, un mayorista, en una feria muy importante que se realizaba y se sigue realizando en Illinois, instaló un espacio para vender té caliente, en formato caliente, y hacía tanto calor que nadie compraba. Entonces este hombre, viendo que las horas pasaban y él no tenía las ventas que esperaba, lo que hizo fue echarle hielo, pidió unas barras de hielo, y a ese té caliente que tenía preparado lo enfrió. Y la gente se empezó a acercar a esa oferta. Y la verdad es que dice que salvó enormemente los gastos, que le permitió vender mucho té en hebras, que también lo tenía ahí, porque esa era la venta fundamental de él. Y a partir de eso se instaló, y lo tenemos como referente a Estados Unidos, y de hecho hoy uno va a Estados Unidos y encuentra una enorme oferta en las góndolas del supermercado de té frío. mirá, Que fíjate vos, hubo algunos grandes intentos en la República Argentina, pero no no se ha prende. difundido tanto, Mm, claro. mm. Y si lo pensamos desde el lado de los niños, que a veces consumen bebidas envasadas con mucho sodio, con colorantes, qué maravilloso sería incorporarle la costumbre de beber té frío, por todo lo que tiene nutricionalmente el té, por todos los antioxidantes, porque es una bebida saludable. Sería fantástico empezar desde niños a adquirir esta costumbre, que seguramente se propagaría a lo largo del tiempo, ¿no? Yo pensaba lo mismo, Liliana. Vos sabés que hoy por hoy, viste, épocas de octógonos y que estamos, viste, uno agarra cualquier producto y a veces Mm, es tan tramposo el tema de las bebidas, ¿no? O light o lo que sea tal y cual. siguen teniendo un montón de conservantes y de cuestiones que no son naturales y volver, yo decía, no debe haber nada que te quite más la sed en verano que una buena Tal cual. limonada exprimida en casa, un jugo de naranja exprimido en casa, un té frío y con ese, incluso decíamos entre las preparaciones el té frío con limón. Tal A cual. ver, muchas veces lo asociamos del lado caliente, ay, tengo una gripona tremenda, estoy en cama y un té caliente con limón me viene Exacto. fantástico, Con pero también especias. frío, ¿no? Claro, y también, tanto frío como caliente, las especias tienen todas propiedades terapéuticas.
La medicina ayurveda ha tomado milenariamente las especias para armar formulaciones magistrales, o sea que cuando le incorporamos especias, si le incorporamos jengibre, vos hablabas recién, es excelente para la garganta, es un descongestivo. Si le agregamos canela, que también es un antiinflamatorio, es decir, el té se lo puede potenciar, y de hecho en la cultura de la India, el tradicional chai es una bebida que uno la puede beber fría o caliente, y es una bebida que tiene todo ese elixir de las especias como complementariedad, claro. que realmente le dan un plus al té. Pero mira, Vale, yo te quería decir, hay algo muy interesante, A y ver. es, el té es un adaptógeno, en estos tiempos que hablamos tanto de adaptógenos, sobre todo la variedad verde, Sí. ¿no? Que es la menos manipulada por el hombre, la más parecida a la planta. ¿Qué significa que sea un adaptógeno? Bueno, hay sustancias como la L-teanina, la cafeína, que son la EGCG, que es una catequina, la epidalocatequina galato, que lo que hacen es al humano producirle una leve relajación en el sistema nervioso, ayudarlo a tener más claridad mental, y esa es la cualidad adaptogénica que tiene el té verde, que te ayuda a adaptarte más a los procesos de estrés. Mira. Es muy interesante. Mira. Ayuda a bajar los niveles de ansiedad. Entonces, si lo pensamos desde ese lugar, en esta sociedad tan apurada, Claro, claro. tan ansiosa que estamos viviendo cada vez más, qué bueno sería empezar a acostumbrarnos a tener nuestra cuota diaria de un adaptógeno natural, que sabemos cómo funciona milenariamente, y agregarle tal vez alguna otra cuestión, ya sea por el lado de las especias, de las hierbas, que todas tienen también valores muy interesantes, y armarnos nuestra propia fórmula para lo que necesitamos para hacer frente a estos tiempos de la humanidad, ¿no? Qué bueno lo que decís, Liliana, porque realmente en tiempos de tanta ansiedad y de tanto, automedicarse, ¿no? Tal Ante la cual. primera dolencia, recurrir a los fármacos y demás, vos hablabas de la medicina ayurveda, pero volver a lo natural, ¿no? Que Tal hay un cual. montón de opciones que nos ayudan a encontrar calma y relax. Esto de bajar 10 cambios, ¿viste? Que decimos. Así es. Siempre tratamos las veces que hemos charlado con ustedes, de hacer esa diferencia entre lo que es té y lo que son tisanas, ¿no? ¿Cuál sería la definición, ¿no? Primero. Bueno, té es todo lo que deviene de una planta de nombre botánico Camellia sinensis. Por eso cuando alguien dice me voy a tomar un té de boldo, está hablando de algo incorrecto, porque té no es el nombre de una preparación. Me voy a hacer un té como si eso fuese el nombre de una preparación. La preparación es infusión, ya sea con tisanas, con té, con café, con mate, son infusiones. Entonces, decir que me voy a hacer un té de boldo, un té de carqueja o un té de menta es incorrecto. Es como si yo dijera me voy a hacer un café de menta. No, té es el nombre de la planta. Todo lo demás lo encuadramos dentro de lo que son las tisanas. Y allí podemos dividir hierbas, flores, frutos, especias, ¿no es cierto? Claro. Tisanas engloba todo lo que no pertenece al mundo de la Camellia sinensis. Y a mí, ¿sabes lo que me fascina? Que ustedes avanzan mucho, y ya un poquito deslizaste también desde la escuela. Esto de a mí la verdad que me sorprende los maridajes que están haciendo. Sí, sí. Bueno, el té en sus orígenes ingleses, en sus orígenes europeos, fue maridado con todo. Si uno piensa en el afternoon tea, por ahí, bueno, con todo lo que eran los pequeños canapés, los sándwiches, la pastelería seca, como los scones, los budines, las cookies, la pastelería más húmeda, con ese ámbito. Pero luego apareció lo que se llamó el high tea, que era el té cena, el té de los trabajadores cuando llegaban agotados a la casa. ¿Y qué comían? Carnes, vegetales asados, vegetales crudos, lo que te imagines, guisados. Entonces el té fue desarrollando se fueron desarrollando muchos maridajes y muchas formas de presentarlo. Pero esto quedó en la historia, es decir, esto es un poco el té británico. Hoy, cuando lo llevamos al mundo contemporáneo, tenemos restaurantes en muchos lugares del mundo, sobre todo Europa, New York,
donde uno puede ir a cenar y a pensar en una cena de autor, a pensar en otras posibilidades. Mira, a mí me encanta siempre decir, A ver. vamos por algo fácil, Sí. una mesa de quesos. Ajá. Quesos, dátiles, algunos frutos secos, unas almendras, y preparamos una mesa de quesos con unos tés ahumados. Te digo, queda espectacular. Mirá. Una Hablamos, acá infusión. dejamos de lado el té helado, estamos hablando del té caliente, ¿no? Sí, pero podemos también hacerlo con un té helado, ¿por Mira, qué no? mira. O sea, depende de la época del año. Sí, Tal sí, vez sí, ahora sí. que nosotros estamos en una época fría, nos venga mejor un ahumado bien caliente. A ver, Lili, hacemos una tabla de quesos, ¿no? Y dentro de esa variedad de hojas que tiene el té, ¿viste? Cuando hablamos de té negro, verde, ¿con cuál podrían dar muy bien? Con el negro, sin Ajá. lugar a duda alguna, porque tenemos un paladar intenso y en el queso tenemos una materia grasa importante, hay quesos que tienen intensidad, entonces lo haríamos siempre con un té de base negra. Mira, mira. La oxidación hace que haya más taninos, que sea más áspera la boca, lo cual ayuda a que esta sensación de la grasa o de esta sustancia cremosa que pueden tener los quesos circule más rápidamente. Pero también podemos pensar en un buen tapeo. Ah, mira. A ver, por ejemplo, Eso ¿qué sería desplegarías ahí? fantástico. Y en un tapeo podríamos utilizar también algún té negro con algunas notas cítricas y también quedaría fantástico. Lo podemos hacer en formato frío, lo podemos hacer en formato caliente. A mí con el té frío fundamentalmente me gusta la comida fresca, ¿no? Entonces me encantan las ensaladas, me encantan las tartas, me encantan los woks de vegetales con algún que otro marisco. Entonces los té fríos quedan muy bien con eso. Claro. Podemos hablar de un té frío con una base de té verde, con una base de oolong, que quedan realmente extraordinarios. O sea, hoy el mundo del té ofrece maridajes que son hermosos. Puedo pensar en pastas sin pizzas también. No, Que las podemos ¿también? maridar, Mira. claro que sí, Ajá. que las podemos maridar, por ejemplo, quedan muy bien con una variedad que se llama puer, que son tés que tienen mucho el olor y el sabor de la tierra, son tés que tienen guarda, entonces uno siente ese paladar fuerte, intenso, que viene muy bien con todo lo que es salsa, quesos, esta cuestión al horno, ¿no? Que queda al horno, o en el caso de la pasta con las diferentes salsas que se acompañan, que queda realmente muy bien. O sea que el té nos ofrece tanto en su versión de té puro como en su versión blend la posibilidad de armonizar con muchísimas cosas, más de las que imaginamos. Es importante escucharte, Liliana, ¿sabes por qué? Porque me pongo acá del lado del oyente, de nuestros oyentes que ya están escribiendo y agradecen esta charla, que hay mucho desconocimiento todavía, porque por ahí dicen la gente lo identifica con la hora del té, con esta cosa más británica, más british y más de acompañar los scones, las tortas, lo dulce. O, por ejemplo, yo dice acá, me dice Antonio, dice, yo el tecito antes de irme a la cama, esto como relajante y demás, pero solito, me dice. Pero Genial. esto de poder maridarlo en distintos horarios, no hay tanto conocimiento, ¿no? No. Bueno, por eso nuestras formaciones como sommelier, un sommelier tiene que acompañar al consumidor a entender que el té tiene que salir de... A ver, cuando hablamos del servicio británico estamos en el siglo XIX y hemos evolucionado un montón. Hoy estamos en una era donde la información circula de una forma increíble y el consumidor necesita otras experiencias. Y entonces el mundo está muy abierto a eso. También la mixología de té, y aquí cuando hablabas del té helado, o sea, nosotros tenemos formación en mixología, y el mixólogo ¿qué hace? Hoy la coctelería con té es algo que ha crecido pero muchísimo. Los cócteles, los mócteles, las bebidas con el té frío pero sin alcohol, o sea, hay un mundo, un abanico que se ha abierto tan hermoso, ¿no? Que realmente ofrece muchas posibilidades y esto, que el paladar busque ese hedonismo en aquellas mezclas y en aquellas posibilidades que realmente lo hagan disfrutar. Y esto está abierto al mundo, sin estar circunscripto. Por eso, si bien el té de las 5 de la tarde es un espacio interesante, pero tenemos que reconocer que el mundo ha evolucionado mucho desde el siglo XIX ahora. ¿Sabes, Liliana, que te escucho y pienso
Primero que dijiste una palabra que nosotros usamos mucho en el programa, que es la experiencia. Uno lo que ofrece es una experiencia. Y creo que, a ver, cuando hablamos de un programa de cocina como el nuestro y en la amplitud de variedades que tenemos de productos, primero pensar que si tenemos suerte comemos varias veces al día porque es el sustento, digamos, de esto no nos escapamos. Y muchas veces somos tan limitados, ¿no?, en repetir las variantes de lo que ofrece cada menú, de lo que hacemos. Y este menú especial que nosotros inventamos es abrite, ¿no? Preguntate, sé inquieto, porque dentro de lo que nos ha dado la maravilla de la naturaleza a través de los sentidos, el tacto, la vista, y que entra todo y después las papilas gustativas, a ver, date la posibilidad de otros sabores, ¿no? Tal cual. Es maravillosa esta inspiración que vos estás transmitiendo. Fíjate que nosotros vemos cuando estudiamos y transmitimos a nuestros alumnos lo que ha sido la evolución de la alimentación. Vivimos una época donde ya el humano no come porque tiene hambre, ni siquiera apetito. Uno come en búsqueda de una experiencia. Bien, bien. En búsqueda de algo, y sabemos. Bueno, una de mis especialidades es la neurobiología, o sea, hace años que estudio con el doctor Joe Dispenza, y una de las cosas en las que me he especializado es en la neurogastronomía. Excelente, hoy viene por ahí. Lili, ¿cómo hacemos para seguirlos? Porque estamos ya sobre el final de la charla, sí, pero me parece que esto da para que el oyente que se ha enganchado siga indagando. ¿Dónde los buscamos en redes? ¿Cómo los seguimos? Escuela Argentina de Té, nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook, en Instagram @Escuela de Té, y si no en nuestro sitio web www.escueladet.org. Me encanta. Y con gusto la información que necesiten se la vamos a brindar. Liliana, sos una genia, gracias por atendernos un domingo, te mando un abrazo enorme. Gracias, y brindamos con té. Un placer enorme. Igualmente, hermosa, un beso grande.